comprar acá en Tercios Viejos, ¿no es cierto?, el próximo libro donde ese va a ser el tema fundamental, el tema de la memoria histórica, que es la falsa memoria histórica en contra de la historia. Ellos lo que quieren es sacar la historia, porque en realidad cuando a un pueblo se le saca su historia, lo que se le está robando es su patria. Es su patria. Entonces, acá hay que poner las cosas en claro. Yo lo he contado muchas veces a aquellos amigos que me conocen, que me han escuchado. Siempre pongo algunos ejemplos, como el ejemplo del Perú, el ejemplo de la conquista de México, porque son los más claros, pero también podría hablar de Colombia, de Paraguay, ¿no es cierto?, del Río de la Plata en su conjunto, para demostrar que esa conquista no existió, porque como decía Vasconcelos, la conquista le hicieron los indios, porque Cortés desembarca con un minúsculo grupo de hombres en las playas de México, ustedes lo van a ver en el libro, minúsculo grupo de hombres que no podían haber nunca conquistado un imperio como era el imperio azteca, conformado, cuyo ejército estaba conformado por 200.000 hombres. ¿Cómo se explica entonces que un minúsculo grupo de hombres conquistaron un imperialismo como era el azteca, que tenía un ejército compuesto de 200.000 hombres que conocían perfectamente el terreno, que ya habían guerreado ahí durante años, y que tenían una enorme experiencia en esos campos de batalla? Bueno, se explica en realidad porque México no existía, lo que existía era una nación, o en sentido romano, o pueblo, si ustedes quieren llamarlo pueblo o nación, en este caso sería indistinto, una nación azteca que oprimía a las otras naciones indígenas, a los tlaxcaltecas, por ejemplo, pero que no la oprimía, como uno se puede imaginar, robándole materias primas, pidiéndole horas de trabajo, la oprimía de la forma más atroz que ha conocido la historia de la humanidad, que era arrebatándole a sus hijos, arrebatándole a sus nietos, para llevarlos a un templo, sacrificarlos. Pero no se piensen ustedes que este sacrificio era simplemente una cuestión religiosa. No, esos hombres y niños y mujeres que se iban a sacrificar, se sacrificaban porque iban a ser después el alimento principal de la nobleza azteca y de la casta sacerdotal azteca, y esos cuerpos descuartizados se vendían en carnicerías. Eran carnicería de carnes humanas. Ustedes lo van a encontrar perfectamente en el libro, esto descrito. Durante años los negros legendarios negaron esto, ya la evidencia no pueden negarlo más, porque cada vez que aparece que hay que hacer una excavación para ampliar el metro, para repararlo o para reparar algo de la Catedral de México, se encuentran paredes gigantescas. Ustedes saben que las paredes históricamente desde la época de los asirios y caldeos en la Mesopotamia, ellos inventaron el ladrillo, se hacen con ladrillo, que se van pegando unos a otros, ¿cierto? Y cuando no hay ladrillo o hay piedra en el lugar, con piedras que se van poniendo una arriba de otra y pegando, ¿no es cierto? Se han hecho las paredes en Castilla o donde sea, con ladrillo o piedra hasta el día de hoy. Bueno, cuando uno se encuentra con estas paredes de los templos, con los restos de las paredes de los templos aztecas, se lleva una sorpresa. Cuando saca el revoque, como si nosotros sacamos el revoque de esta pared, encontraremos ladrillo o piedra. Ahí cuando uno saca el revoque se encuentra con una sorpresa. Ustedes van a ver las fotos en el libro. No hay, se entiende, no hay ladrillos. Entonces dirán ustedes, Marcelo, ¿hay piedra? No, no hay ni ladrillo ni piedra. Y si no hay ladrillo y piedras, ¿qué hay? Hay cráneos humanos. Era tal la cantidad de víctimas que los aztecas mataban por año que tenían suficientes cráneos humanos para construir las paredes. Entonces cualquiera que sea arquitecto o ingeniero, o aún no siéndolo, cualquier hombre que sepa multiplicar, se entiende, restar y dividir, agarra y dice, ¿cuántos se entiende cráneos hay en este metro cuadrado? Bueno, cuenta y dice, en este metro cuadrado hay, ¿no es cierto?, tantos cráneos, 100 cráneos, supongamos. Bueno, si el edificio azteca tenía tantos metros cuadrados, sabemos qué cantidad de cráneos fueron utilizados, es decir, qué cantidad de seres humanos fueron sacrificados, y después utilizadas
utilizado su cráneo para construir esas paredes. Es una cosa monstruosa, cuya única respuesta que tienen los negros legendarios eran sus costumbres, y hay que respetarla. Respuesta ridícula, porque entonces eso justificaría cualquier cosa en el estudio de la humanidad pasada, presente y futura, ¿no? Entonces mañana se entiende en China, a alguien se le ocurre, se entiende, matar 200 millones de personas como si fuese un cucarache y decir, son nuestras costumbres y hay que respetarla, ¿no? Ridículo, ¿no? Entonces estamos en presencia del imperialismo más macabro de la historia de la humanidad. Prescott dice que 20.000 personas por año mataban los aztecas. Pero él, que era un negro legendario, es decir, no lo dice en contra de España, dice tratando de defender a los aztecas. Pero tiene un rapto de sinceridad y dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 personas muertas por año sea falsa. No me atrevo a decir esto. Hasta que dan otros autores. Entonces yo dije, bueno, si lo que más dicen ponen 150.000 y el que menos dice pone 20.000, seguramente la verdad estará en el medio, ¿no? 80.000. Pero ustedes toman conciencia de lo que quiere decir 80.000 personas sacrificadas por año. Es decir, 80.000 por 10 da la friolera de ¿cuánto? 800.000. Y si eso lo multiplicamos por 3, da 240.000. Está en 30 años, que es la cifra desde que se inaugura el templo de Tenochtitlán hasta que llega, se entiende, Hernán Cortés. Pero si tenemos en cuenta que en toda la península, en todo Mesoamérica, había 4 millones de habitantes, y de eso hay que sacar el 12%, 15% que era azteca, ¿está? Y vemos la proporción de muertos, ¿está? 240.000, la proporción es gigantesca. Si jamás la historia de la humanidad vio, se entiende, algo semejante, ¿está? Jamás vio. Es decir, los aztecas estaban cometiendo un genocidio que es detenido no por Cortés, sino Cortés organiza a esos pueblos sometidos por los aztecas, porque esa era la contradicción principal. Los organiza, se entiende, porque estaba en juego su vida, la vida de ellos, la contradicción principal era vida o muerte. Los organiza para marchar contra, se entiende, el imperialismo azteca y entonces los vence. Los vence porque Cortés conduce un ejército de 300.000. 300.000 son más de 200.000, ganan la guerra. Pero a su vez hay que preguntarse, y es que todos los aztecas combatieron contra Cortés y los 300.000 hombres que lo acompañaban. No. La mayoría de la población azteca no combatió. Combatió la nobleza, la casta sacerdotal. ¿Y por qué no combatieron los otros aztecas? Porque el pueblo estaba embrutecido por un totalitarismo terrible que era el totalitarismo azteca. No había ni socialismo, ni comunismo, ni propiedad común de la tierra. Lo que había era un campesinado que apenas se le daba comida para subsistir, para que trabajara la tierra para los súper ricos, que era la casta sacerdotal y la nobleza. Y los súper ricos abusaban de las mujeres de los campesinos. Entonces, nadie estaba dispuesto a defender ese estado totalitario porque no era de ellos. Ellos eran, se entiende, el pueblo más explotado de la tierra. Pero lo más curioso de esta historia, por eso yo siempre digo que la historia de España en América es una historia de amor y no de odio, es que, imagínense ustedes, que Cortés avanza con esos 300.000 personas, toma Tenochtitlán, lo que los 300.000 indios que han sido víctimas de los aztecas quieren, ¿qué es? Lo que cualquier ser humano quiere, después que le han matado a su padre, a su madre, que le han quitado a su hijo. Los seres humanos no son ángeles, lo que quiere es venganza. Imagínense ustedes que ustedes tienen todavía, se entiende, en la piel la sangre de su hijo cuando se lo han quitado de sus manos. Lo que quiere es venganza. Querían hacer con los aztecas lo mismo que ellos habían hecho, que los aztecas habían hecho con ellos. Esa es la verdad, porque los seres humanos así. Y ahí aparece la figura de Cortés, que dice, señores, eso no va a ocurrir. Cuando se da cuenta que se va a la venganza, y efectivamente hubo episodios de venganza, Cortés le para la mano y dice, no, señor, no va a ocurrir. Nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos hicieron con ustedes. No podemos ahora, se entiende, matarlos y comerlos. No podemos hacer lo mismo. Porque en realidad lo que Cortés lleva a México es un proyecto de justicia y libertad superior. Es un proyecto superior. ¿Está?
donde le dice a todos que todos los hombres son iguales, ¿no? Que todos los hombres son iguales. Y que por lo tanto esa historia de matanzas, esa historia de antropofagia se terminó para siempre, que nunca más va a haber eso, ni antes ni después, se acabó. No va a comportarse los vencedores como se comportan los recientes vencidos, no. Y entonces hay una reconciliación gigantesca, y recordemos que son más los liberados que los vencidos, ¿no? Pero una reconciliación donde participan todos y donde va a haber, se entiende, fundación de colegios, fundación de universidades, donde no va a haber intento de quitarle su identidad cultural, como dicen los negros legendarios. ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy sencillo, porque nadie que intente quitarle la identidad cultural del otro le va a construir al otro una gramática y le va a enseñar a escribir, ¿está? Va a poner su lengua por escrito. Los aztecas no tenían lengua escrita, ni tenían gramática. Y son los sacerdotes españoles los que le dicen, vamos ahora a escribir en náhuatl y te voy a hacer una gramática para vos. Mal puedo yo decir que le estoy quitando la identidad a otro si yo le voy a dar al otro las herramientas que son las herramientas más precisas para poder mantener su identidad, que es enseñarle a escribir en su propia lengua y darle una gramática, mucho antes que los ingleses y alemanes tuviesen su propia gramática. No hubo ningún intento de quitarle su identidad, ninguna. Ni hubo ningún intento de imponerle una religión, sí de predicar, porque el español, sea laico, sea sacerdote, tenía la obligación, sentía la obligación en su corazón de predicar la verdad revelada, la nueva verdad. Pero no se lo imponía al punto tal que en un principio los sacerdotes franciscanos, casi todos ellos, los 12 apóstoles, como Tolinia, Fray Toribio, están, hasta diría yo, un poco decepcionados porque no obtienen resultados, ¿está? Hasta que se produce para los creyentes el milagro de la Virgen de Guadalupe, para los otros lo llamarán casualidad, o como quieran llamarlo, ¿está? Y entonces ahí se produce la conversión en masa de la población india al catolicismo, pero no hubo imposición. Y eso fue así en todas partes, ¿está? Y en todas partes todo el mundo comenzó a decir, es mejor que comencemos todos una historia nueva y que comencemos todos a tener una segunda lengua, que es el español, ¿está? Que nos permitirá comunicarnos en todo este continente, porque es a partir de que España está ahí que la gente tiene conciencia que es un continente, que se pueden comunicar unos con otros desde el Perú hasta México, desde Colombia se entiende al Río de la Plata. Entonces se va adoptando, ¿está? El español naturalmente, se va adoptando esta religión, naturalmente, porque hay que decir la verdad, no todas las religiones son iguales. ¿Cómo puede ser igual una religión, se entiende, como la azteca, cuyos dioses reclamaban a los hombres sangre y querían sangre cada mes para aplacarse, con una religión que dice, no, señor, esto no puede ser así, porque todos los hombres son iguales, aunque a veces no se cumpla? Entonces, el proyecto es superior que se le lleva. Entonces, eso lleva a España a crear la Universidad de San Marcos 80 años antes que se cree la Universidad de Harvard en Estados Unidos. 80 años antes, yo lo pongo así en el libro, en realidad, si quisiese discutir con los norteamericanos, diría que mucho más años antes. ¿Por qué? Porque 80 años antes, si consideramos que un college es una universidad, y no lo es, ¿está? Porque para ser universidad uno tiene que tener varias carreras que se estudie, y ellos estudiaban una sola, entonces no era una universidad. Pero bueno, concedámosle a los anglosajones que son 80, pero 80 años antes de que se funde, se entiende, Harvard, ya está la Universidad de San Marcos. 33 universidades se van a crear. Justicia. Pero Dios no se lo da al rey el poder, sino que Dios se lo da al pueblo. Y el pueblo lo delega al rey para que el rey cumpla con el bien común. Y si el rey no cumple con el bien común, el poder vuelve al pueblo y el pueblo tiene derecho a derrocar al rey, a sacarlo al rey. Y es más, Mariana, el padre Mariana va a decir, el pueblo tiene derecho al tiranicidio,
a la muerte del tirano, porque un rey que no cumple con el bien común no se ha convertido de rey en tirano. Y ahí están los escritos de Mariana, del padre Suárez, del padre Victoria, explicando estas cosas que se van a enseñar en América. Toda la doctrina de Suárez, de la Escuela Teológica Española, todos sus discípulos van a ir a América a predicar estas cosas. Entonces, Maquiavelo diría, Nicolás Maquiavelo, el autor, ¿no es cierto?, del Príncipe, el creador del realismo político, pero España está loca. ¿Cómo va a enseñarle a esa gente que si el rey no cumple con ellos y no los favorece y no actúan para el bien común de ellos, tienen derecho esa gente a sacarlo al rey? Pero está loco. No, España no estaba loca. España no consideraba, se entiende, a Hispanoamérica como una colonia, sino como reinos. Y no consideraba a los hispanoamericanos como colonos, sino como súbditos de Castilla, a partir de una máxima que es creada por la más grande reina de España, que fue Isabel la Católica. Porque mucho antes que la Escuela Teológica Española definiera esto teológicamente, diera origen a este derecho político, Isabel intuye esto. Y lo intuye de tal manera que dice, señores, no sabemos qué nos hemos encontrado, si es un continente nuevo, 4 islas, pero lo que sí está claro, que esas personas no serán esclavizadas, esas personas serán súbditos míos, súbditos de Castilla, con igualdad de derecho como todos los otros, se entiende, españoles, como todos los otros súbditos de Castilla. Entonces Isabel dice, cuando dice esto, dice, no habrá colonialismo, no habrá imperialismo, pero para que no haya imperialismo, a su vez, tiene que haber una cosa muy importante que nunca existió cuando los ingleses dominaron un territorio, y nunca existió cuando los franceses dominaron un territorio. Tiene que haber el mestizaje. E Isabel dice, cásense indios con españolas y españoles con indias. Porque cuando hay mestizaje, cuando el que llega se funde su sangre con el que está, y producto de eso nace un niño, y ese hombre español considera a ese niño como su hijo y le está dispuesto a darle la mejor educación posible, y lo mayor se entiende que pueda darle lo mejor que pueda darle, entonces no hay más colonialismo, porque los dos ya se mezclaron, son uno. Y el ejemplo de esto lo tenemos, ustedes lo van a encontrar en el libro, en 2 figuras paradigmáticas, yo nombro muchos más en el libro, que son, ¿no es cierto?, el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés Maritzin, y Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa quechua, inca, y papá, se entiende, guerrero español. Garcilaso de la Vega era trilingüe, trilingüe, sabía y hablar, escribir quechua, español y latín. Yo pregunto, en los mejores colegios de Madrid hoy, en los colegios de las afueras, a ver cuántos alumnos son trilingües. A lo máximo son bilingües. Pero si hay alguno que sea trilingüe, que sea capaz de no hablar y escribir en 3 lenguas, digo si además conoce 2 o 3 lenguas más. Porque Garcilaso hablaba y escribía en 3 lenguas, pero conocía lo suficientemente bien el toscano, que después será el italiano, ¿verdad?, para traducir la Divina Comedia del italiano al español. Así que tenía un conocimiento de muchas lenguas, ¿verdad? Entonces, y eso se lo dio su padre, que quiso que tuviese la mejor educación posible. Pero el hijo de Hernán Cortés, ¿verdad?, también tuvo la mejor educación posible, a punto tal que los mismos que educaban, ¿no es cierto?, al futuro rey de España, que va a ser Felipe II, educaban al mestizo, al hijo de Doña Marina con Cortés. Y ese indio mestizo, ese español americano, ese español mexicano, jugaba con el futuro rey de España. Entonces, ¿dónde está la discriminación racial? ¿Dónde está? Por supuesto que hay casos individuales que deban haber existido, eso no hay duda, porque no estamos hablando que esta empresa, que los antiguos griegos hubiesen atribuido a los dioses, esta empresa que los griegos hubiesen atribuido a los dioses no está hecha por ángeles, está hecha por hombres, ¿no? Y los hombres, individualmente considerados, muchas veces delinquen, muchas veces pecan y hacen cosas horribles, claro. Pero si el árbol nos deja ver el bosque, vemos que el bosque es completamente distinto. Vemos que es completamente distinto. Entonces, la leyenda negra, que es el huevo de la serpiente de los problemas
que se sufren en Hispanoamérica hoy y en España hoy, ¿no es cierto?, se derrumba como un castillo de naipes cuando nosotros ponemos la verdad sobre la mesa y no tenemos miedo a decirla, porque estas cosas son políticamente incorrectas. Estas cosas implican decirle que a uno lo echen de la universidad, de esto, de lo otro, porque hay, se entiende, una dictadura de lo políticamente correcto. ¿Está? Y entonces, dentro de esa dictadura de lo políticamente correcto, se entiende, es políticamente correcto ser negro legendario e insultar, se entiende, la conquista española de América. Cualquier cosa que se diga en contra de esto, uno se convierte en un hereje y debe ser quemado en la plaza pública. ¿Está? Porque ellos son democráticos siempre y cuando uno diga lo que ellos quieren que digan, si no se transforman en los más grandes totalitaristas o personas totalitarias. Bueno, esto ustedes lo encontrarán, todos los detalles de lo que yo he dicho en el libro, pero para vencer ese pensamiento único, para vencer esa dictadura de lo políticamente correcto, el autor necesita de ustedes. ¿Está? El autor y otros autores, porque yo no soy el único. ¿Está? Hay otros que me han precedido en esta lucha y otros que continuarán. Los autores, los autores necesitan de ustedes, que ustedes entienden, recomienden los libros, este y los otros, ¿está? Lo lean, lo estudien, debatan, lo recomienden, lo regalen, es decir, sin ustedes la obra se muere, ¿está? La obra se muere y por lo tanto se muere también la lucha contra el pensamiento único, contra la dictadura de lo políticamente correcto, y entonces la verdad no puede triunfar y sin verdad nunca seremos libres. Muchas gracias. Lo que yo estoy apreciando en los últimos, digamos, en el último tiempo, es como una campaña un poco más organizada a nivel de expertos, de historiadores, de especialistas, ¿no?, en la historia, de una manera un poco más organizada que como estaba al principio, ¿no?, para combatir toda esta información en contra, ¿no?, que se arrastra. Me da esa impresión. Hay algo con el documental que hicieron de la globalización, de la primera globalización, eso fue un paso muy importante, pero realmente hay algo, porque es cierto que nosotros como lectores tenemos que ser transmisores de esta información en la medida de lo posible, pero es una manera muy limitada. Yo creo que es importante que todo esto se divulgue de una manera bien organizada, ¿no?, a través de historiadores como ustedes, como usted, organizadamente. Y de cara pues en otros países a nivel internacional también, sobre todo en Hispanoamérica, en España y Hispanoamérica, pero también en otros países, ¿no?, los países anglosajones, ¿no? Esto, ¿hay alguna campaña, hay algo organizado con el tiempo a medio plazo, a largo plazo? No hay nada organizado, porque hay que ser sincero, porque hay muchos que a uno le palmean la espalda, pero para organizar algo se necesita financiamiento. Si uno quiere montar un gran congreso, ¿se entiende?, sobre la verdad histórica de la conquista española de América y traer a algunos, hay otros argentinos como yo, como Patricio Lons, que es extraordinario, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que pagarle el pasaje, hay que traerlo y alojarlo, ¿está? Yo cuando vine el año pasado para presentar mi libro, el pasaje me lo pagué yo, ¿está? No me dieron un duro, como decían antes, ¿está? Y le dije en casa que tenía para 3 días de hotel, y esa es la verdad, ¿está? Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Bueno, si no consigo ningún amigo o amiga que me dé alojamiento en su casa, me vuelvo, ¿está? O hay una plaza, todavía no hace mucho frío, ¿está? Felizmente tuve muchos amigos, entre ellos Almudena de Maeztu, que me alojó en su casa generosamente, me abrió las puertas de su casa. Otros amigos que me organizaron cosas como Lourdes, que está acá. Sí, un montón de amigos que comenzaron a organizarme presentaciones, pero cuando uno va y le dice a los políticos, vamos a hacer algo, y hay que comprar 10 pasajes, todos se borran. Ninguno pone la plata para los 10 pasajes, los 10 y las 10 y 4 noches de hotel. Todos se borran.
todos dan una gran palmada, que bien, que esto es lo que hay que hacer, pero a la hora no tenemos presupuesto. Y uno va, hasta ahora es así, ojalá cambie, va a otros empresarios y le dice, bueno, pero está todo muy bien, pero pagate 10 pasajes, ¿está? Para que organicemos que vengan 2 de México, 2 de Argentina, 2 de Colombia, 2 de Burgos, todo muy bien, pero los 10 pasajes no aparecen, ¿está? Y los 10 días de hotel tampoco, ¿no? Y entonces hay una reacción, muchos de los que están acá también han sido protagonistas, como Lourdes y otros amigos, como Miguel Bertodano, pero esa reacción es porque esas personas individualmente tienen ganas y se juntan y hacen cosas, pero sin ningún tipo de apoyo, solamente con sus esfuerzos, ¿está? Con su sacrificio, ¿no? Y ahí muere todo, ¿está? Y cuando alguna universidad hace algo, como las universidades son siempre tibias porque tienen miedo, hacen cosas a media. Entonces invitan a 2 nuestros y 5 negros legendarios para hacer ver que son democráticos, ¿no? Y que son más también. Claro. Por eso digo que hay una reacción, ¿está? Que entre otras cosas, esa reacción se la debemos a María Elvira Roca Barea, con su libro Imperiofobia, que es la primera que embiste contra esa muralla negro legendaria. Después nos sumamos otros a esa embestida y hemos abierto una brecha en esa muralla negro legendaria, en esa fortaleza, se entiende, de lo políticamente correcto. Pero eso se ha abierto a puro coraje. Yo insto a que, bueno, claro que hay que organizarlo y sería bueno organizarlo y estamos intentando organizarlo, pero lo que hay hasta ahora es puro esfuerzo personal, puro sacrificio personal, pura generosidad de muchos, ¿está? Para continuar abriendo esa brecha. Pero hasta ahora, solo eso. Lo están grabando, por eso y que políticamente incorrecto. Si no. Primero la dama me cuelga mañana en París. Bueno, hablando precisamente sobre eso, sabemos cómo está la Universidad Española, lo complicado que está, lo tibieza, pero ¿y en el resto? ¿En Hispanoamérica? Igual o peor. Igual o peor. Todas las universidades hoy, privadas, públicas, católicas, laicas, o son negrolegendarias o se mueren de miedo de decir algo que sea parte de lo políticamente correcto. Entonces dicen, no, callate, no seas loco, porque no digas eso, no se puede decir, te van a echar, no es conveniente decirlo, ¿está? Todo el mundo calla. Es un pacto de silencio, entonces. Así es. Realmente, pero la gente que te dice, cállate, te está dando la razón al mismo tiempo. Sí, pero no sirven para nada, son aquellos que nuestro Señor Jesucristo decía en el Evangelio, los tibios, los vomitaré de mi boca. Prefiero se entienda al enemigo que me enfrenta, ¿no está? Prefiero a esos. Todo el mundo se acomoda a la dictadura de lo políticamente correcto. Es que todo lo políticamente correcto te lo han vendido de un signo o con unas consignas. Así es. Así es. Sí, ahora un poco por donde iba yo, pero yo quería contar mi caso particular, ¿no? Yo estudié en la AGB, colegio, la primaria, y recuerdo un año que hicimos un trabajo para una ONG sobre la historia de la conquista de América por parte de España. Hicimos una especie de periódico y en el cual todo era absolutamente leyenda negra. Yo entonces no tenía ni la menor idea. Una introducción a los más jóvenes para motivarlos también a la lectura, ¿no? A algunas personas hay que motivarlos a que lean. Bueno, el documental puede servir también para eso, es un documental extraordinario. Yo creo que incluso a gente joven que no tiene la afición a la lectura le sería más ameno incluso ver el documental. Y sí, pero hay que siempre fomentar la lectura, porque sí, por supuesto. El conocimiento hay que afianzarlo, ¿está? Hay que afianzarlo. Si uno no afianza el conocimiento no puede sostener ningún debate. Y el conocimiento se afianza con los libros para poder después debatir, porque ustedes tienen que dar la batalla del debate, ¿está? No pueden dejarse llevar por delante. Para no dejarse llevar por delante hay que estudiarlo, el libro. ¿Está? Entonces decir, no, un momentito, esto no es cierto por esto y esto, ¿está? Y hay que dar esa batalla, no hay que tener miedo de darla, ¿está?
porque si no nos dejamos llevar por delante, ¿está? Y hay que parar el carro, basta. Basta se entiende de mentira, basta. Lo que vos decís no es cierto por esto y esto. Entonces no alcanza con la parte que se entiende de imágenes. Firme, hay que tener basamento sólido. Claro, no. Sí, otro factor relacionado es que el Dios nos libre de la funesta manía de pensar, existe también. Es decir, ahora mismo la gente, creo yo, que estudia menos, se esfuerza menos, tiene menos conocimiento y todo el mundo, pues como es igual, 8,80 quizá, porque ahora no hay puestos de trabajo o no hay tantos, no se sube tanto, la escalera social tiene muchos escalones que no te permiten subir. Entonces, pues eso es un factor que incide mucho. Luego el otro factor que incide es que falta ejemplo desde arriba, desde toda la sociedad, y hace 40 años, por ejemplo, la gente podía decir, oye, se podía ser, soy pobre pero honrado, eso era un valor. Hace 20 años decía, soy pobre y soy honrado, y decía, bueno, pero vale. Y ahora, hoy por hoy, se dice, soy honrado, en mucha parte de la sociedad dice, encuentras una cartera y no la devuelves, y si la devuelves es que eres gilipollas. Entonces, faltan mucho los valores esos. O sea, es decir, es imposible que sin esos valores, sin ese conocimiento, sin la formación, sin los valores dados por el ejemplo, ¿qué posibilita? Posibilita que como todo el mundo roba, no hay ejemplo, no hay valores, pues resulta que aquí hay un capitán general que ha sido Sánchez, ha ido con la bandera del Betis, ha ido a las elecciones. Inmediatamente que se habían las elecciones, se dio 180 grados la vuelta y dijo, y ahora soy de Sevilla. ¿Qué sucede con esto? No pasa nada porque hay un loco. Lo que pasa es que hay miles de apeseverados que van detrás de él, le van aplaudiendo cuando está ahí, y cuando ha dado 180 grados la vuelta, le siguen aplaudiendo. Entonces, hay tres factores que son: un factor que es el factor de la formación, que nadie se quiere formar ahora, o mucho menos. El otro factor de la ejemplaridad, que falta un montón. Y el otro factor de muchísimos apeseverados por esa ejemplaridad que falta, que son los que realmente mantienen en el poder a figuras caudillistas, que la democracia está fallando mucho, no en España, sino en todos los sitios. Veamos a Trump, veamos a Putin, y entonces eso es lo que hay que evitar. Lo que yo le pregunto, después de decir estas consideraciones que aporto, es decir, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Ya sabemos que la financiación es súper importante, porque ahí se mueve todo, los más media están comprados por el poder, pero ¿qué podemos hacer a nivel individual? Bueno, a nivel individual, primero formarse, ¿no? Lo primero es siempre formarse, y si uno está formado, reforzar la formación. Por eso digo, hay que agarrar los libros, estudiarlos. Después, ¿no es cierto?, sin agresividad, pues no hay por qué ser agresivo, el que tiene la verdad no necesita la violencia, el que tiene la violencia no tiene la verdad. No dejar pasar ninguna disputa. Es decir, mira, estás equivocado. Es decir, estar dispuesto a discutir en cada lugar, sin agresividad, con muchísimo afecto, y estás equivocado, y decirlo muy tranquilamente, estás equivocado por esto y esto. Es decir, porque hay mucha gente que está en ese sector porque no sabe, porque nunca ha visto, ni nunca nadie le ha dicho nada. Ayer me encontré con una señora que me dice, es la primera vez que escucho, se entiende, que la leyenda negra no es cierta. Nunca, ella solo había escuchado, se entiende, la versión histórica de España que presenta la leyenda negra. Nunca. No había escuchado nunca ninguna crítica de eso. Entonces se quedó asombrada. Y dijo, pero por los datos. Entonces estaba asombrada y ahí cambió radicalmente. Dice, pero me han engañado. Entonces, y ahí hay muchísimas personas. No vale la pena discutir con el militante político. Eso no hay que discutir. Ni con esos profesores que en realidad son militantes políticos disfrazados de profesores, militantes políticos disfrazados de investigadores. No, porque a ellos no les interesa la verdad. A ellos les interesa, se entiende, simplemente hacer política y no la verdad histórica. Pero la gran mayoría no está en esa postura. Entonces, a esos hay que convencerlos, hay que explicarles con mucho cariño y hay que mostrarles los hechos. Si uno le muestra los hechos, pues nosotros no decimos nada que no sea comprobable. ¿Es verdad o mentira que hay 33 universidades? Que Lima estaba lleno de hospitales, 20 y pico de hospitales. Que esos hospitales eran gratuitos. Ustedes lo van a encontrar en el libro. Donde se atendían todas las razas y todas las personas sin distinción social, de clase social o de raza, como no pasa hoy, porque hoy si uno no tiene plata, no va a un hospital bueno en Lima, se muere. En esa época todos iban al mismo hospital.
ricos y pobres, indios, blancos, mestizos, criollos, y gratis todos. ¿Es verdad? Y ahí están, ahí están. O sea, hay que explicarle a la gente, ¿está? Explicarle a la gente despacito, digamos, un pesimista de la cabeza y un optimista del corazón, ¿no es cierto? Creo que lo mejor que ha pasado es la reacción, o sea, hay una reacción, cosa que hace 4 o 5 años atrás no había, ¿no es cierto? Y esa reacción es muy importante porque las sociedades son como un cuerpo. Es decir, la fiebre, ¿qué es? Una reacción del cuerpo para tratar de defenderse de un virus que la está atacando, el virus negro legendario. Hasta hace poquito no había ninguna reacción, es decir, que el cuerpo iba a morirse. Ahora hay una reacción, hay reacción acá, en Quito, en Buenos Aires, San Rosario, hay una reacción. Nosotros no podemos decir cómo va a ser el futuro. Nosotros tenemos que organizar el futuro. Tenemos que organizarlo el futuro. Tenemos que ganarnos el futuro. Y ganarnos el futuro quiere decir pelear el presente. Quiere decir pelear en el presente. Si nosotros somos capaces de pelear en el presente, yo no tengo ninguna duda que ganaremos el futuro. ¿Por qué? Porque si uno mira para atrás, ellos ganaron porque no había ninguna reacción. No tenían nadie delante. Es decir, como si hay un partido de fútbol y hay un equipo y no tiene nadie delante. Entonces, claro, puede poner en el otro arco todos los goles que quiera, porque cada vez que saque la pelota es un gol. ¿Está? Entonces, ganan porque no había nadie que se lo pusiera. Ahora, por primera vez, se le opone algo. ¿No? Y yo pienso que si nosotros logramos organizar eso y perseverar en eso, yo no tengo ninguna duda, porque lo que ellos dicen no es cierto. Es decir, se cae como un castillo de naipes. Lo que pasa es que han triunfado porque no había equipo contrario. Entonces, claro, cualquiera gana un partido si no hay equipo contrario, porque cada vez que saca la pelota la pone en mitad de la cancha, la lleva, hace un gol cada minuto. Porque no había defensor, no había nadie que se lo ponga. Y yo pienso que esto es lo fundamental, es decir, yo cuando le digo compren el libro, los autores, él lo sabe mejor que yo, del libro no ganan casi nada. No es para vender un libro, sino para que ustedes tengan una herramienta, se entiende, en sus casas para utilizar, no para que se lo lleven y se duerman con el libro y no lo lean, o lo pongan se entiende, como quien compra un cuadro. No serviría para nada eso. El libro sirve y en tanto y en cuanto no es que vaya a una biblioteca o un estante o arriba de una mesita de luz, sino que es para que el libro se lea y no alcanza con ser leído. Este libro, como los otros, tiene que ser estudiado porque ese equipo lo forman ustedes. Ustedes tienen que dar la batalla en las calles. Con la mamá, como decía él, con la tía, con la abuela, con el hijo. Decirle, mira hijo, lo que te enseñaron no es así, fíjate. Está a la tía, mira tía. Es decir, ¿cómo se entiende? Mamá, le vas a decir a la tía, se entiende, tierra asesino. Fíjate que el único hospital en pie que existe en México, más antiguo del mundo también, y más antiguo de México, lo hizo Hernán Cortés. Y funciona hasta el día de hoy. Fue ahí donde se hizo la primera operación del corazón. Usted va a encontrar el nombre del médico en el libro. Hay que decirle, mirá, mamá, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? El que era un asesino era Montezuma, que mataba a 20.000 tipos por año y se los comía. Cortés detiene un genocidio. Que el que estaba llevando a cabo Montezuma, que se mataba a la friolera de 20.000 tipos por año y se los comía. ¿Usted entiende lo que es matar a 20.000 personas y comérselas? Es decir, el famoso pozole, que es el plato tradicional de México, lo que los negros legendarios no se atreven a decir, mentirosos, que el pozole que hoy se hace con cerdo se hacía con carne humana, está con muslo humano, y que España, la salvaje España, prohibió, se entiende, que se siguiera utilizando carne humana. ¿Está? Bueno, entonces, señores, ¿quién era el asesino? Los asesinos eran los aztecas. Pero esto hay que explicárselo, darle los datos. Por eso los libros son para ser leídos, estudiados, pero si ustedes lo leen, lo estudian, y se lo guardan ustedes y no se lo comunican a nadie, no se atreven a discutir con nadie, bueno, tampoco sirve. Bueno, sirven tanto y en cuanto ustedes ahora son libres, no están presos de la mentira, pero en realidad queda muerto ahí. No, es para que nosotros, todos ustedes, discutan, ¿está? Con amor, con cariño, con quien se puede discutir. Con los que son profesionales de la mentira no hay que discutir porque son
¿Para qué discutir con un profesional de la mentira y la falsedad? Él trabaja de eso. Pero con los otros hijos, con la tía, con la mamá, con la prima, con los hijos, con los nietos, ¿está? Agarrar y decirle, mira, pues, lo que te dicen en el colegio no es cierto. ¿Por qué, abuelo? Y no es cierto por esto, por esto, por esto. Con los amigos, ¿está? ¿Cuántos amigos cambiarían si uno le regala este libro o otro? Y el tipo dice, pues, nunca había leído esto. Nunca nadie me dijo esto. Montones, pero comencemos, ¿se entiende? Un día, qué tontería que dije, hace muchos años, Ortega y Gasset, que no es de mi devoción, debo decirlo, pero algunas cosas interesantes tuvo. Llegó a Buenos Aires y los argentinos discutían, vamos a hacer esto. Entonces Ortega los miró y dijo, señores argentinos, a las cosas, hagan cosas, dejen de discutir. Bueno, yo le digo a ustedes, españoles, a las cosas. Ahora se entiende, las cosas quiere decir discutir en la calle, predicar, se entiende, no dejarse llevar por delante. Así que a las cosas. Muchas gracias.